Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. A todos, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Pensé que por este sector tendríamos un congestionamiento mayúsculo esta mañana a raíz de lo que le pasó al puente que sale a Valle de Ángeles, pero no. Apenas unas cuantas calles estaban bloqueadas. Por lo demás, creo que ninguno de los panelistas ha tenido problemas en llegar al canal, igual yo. A las 6:30 me agarró lo fuerte. Pero no, después con facilidad hemos llegado aquí. Entiendo que ya se va a habilitar esa parte que se derrumbó. No la parte que se derrumbó, no, la que está derrumbada. Tienen que reconstruir esa parte del puente. Pero lo que había bloqueado, las trochas que había bloqueado, la unidad que se cayó, eso sí lo habilitarán hoy para que la gente... Ya está habilitado. Bueno, ya está habilitado desde la madrugada. Está mejor informado el canciller que... Por ahí venía. Por ahí venía usted. Muy bien. Saludo al canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. ¿Qué tal, canciller? Renato, bienvenido. Mucho gusto estar en su programa. Y al historiador, don Edgar Soriano. ¿Qué tal, Edgar? Renato, bienvenido. Es un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a hablar hoy de la cumbre de estados de Latinoamérica y el Caribe. Mañana, sin lugar a dudas, el tema que va a predominar es la declaratoria del proceso electoral primario e interno. El miércoles será el día de la cumbre. Cumbre en la que estarán ¿cuántos mandatarios al final, canciller? 10 mandatarios. 10 Hasta mandatarios. el momento, todavía es posible que... ¿Es posible que venga alguno? Que alguno pueda avisar siempre. A veces algunos a última hora logran ajustar agenda, pero 10 están confirmados. ¿Los recuerda a todos? ¿No se le escapa ninguno? No, ¿O ya los tiene ahí? Los tengo aquí a mano, bien. mejor para, como dice, para no equivocarnos sí. y tener todo listo, permítame. Está obviamente, ayer recibí al presidente de Haití, el presidente de transición, al señor Leslie Voltaire, ayer en la noche, llegó a las 11 de la noche, fue el primer presidente. Está Guyana, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Colombia, Bolivia, Brasil, Guatemala y México. Yo creo que es la cumbre de la CELAC más concurrida. En los últimos tiempos, fíjese que sí, porque en San Vicente, cuando recibimos la presidencia pro tempore de parte de San Vicente y la Granadina, llegaron 6 presidentes, o sea, incluyendo a la presidenta Castro. Entonces, ahora, incluyendo a la presidenta, serían 11, o sea que creo que es una cumbre histórica, y digamos, para Honduras, nunca eso hablábamos con el historiador. No ha habido un evento, creo yo, en su historia en que hayan participado tantos mandatarios. Y si yo no me equivoco, y si me equivoco, pues me disculpan por favor. Yo no recuerdo, es que la verdad no recuerdo la presencia desde la Revolución Cubana de Fidel Castro. ¿Vino alguna vez, licenciado Soriano, Fidel Castro a Honduras? Primer presidente de Cuba también. Raúl Castro, Tampoco. igual, nunca vino, pero viene Díaz Canel. Díaz Canel. Sí. Sí, el primer presidente de Cuba que visita Honduras. Lula lo hace por segunda vez, lo hizo cuando el presidente Manuel Zelaya, yo recuerdo cuando vino Lula, sí. Y bueno, la presidenta de México creo que también es una de sus primeras salidas que hace. Los presidentes de México suelen salir poco a veces, pero es un honor tenerla aquí.
y obviamente a los hermanos de demás países, a Guatemala, al presidente Arévalo, y los demás, pues yo creo que también hay muchos que visitan por primera vez Honduras, así que va a ser interesante. Fíjense que me llamó la atención, bueno, ya presenté al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y presento al historiador Edgar Soriano. Edgar, bienvenido. Gracias. Me llamó la atención hoy temprano que estaba revisando los titulares de los periódicos. Y comienzo con La Tribuna. Voy a habilitar aquí. Voy a habilitar aquí el Apple TV para que ustedes también lo vean en pantalla. Ahí la tienen en pantalla. Muy bien. Pero pueden pasarse al Apple TV porque quiero remarcar el título que quiero señalar. Ya lo tienen ustedes ahí. Ya lo tienen. Fuerte impronta de izquierda marca la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos CELAC. Fuerte impronta de izquierda marca la cumbre de la CELAC. Pero bien, seguir revisando. Y en la página de Proceso Digital aparece otro titular. CELAC se perfila como una reunión con fuerte impronta de izquierda. Ya va el segundo. Y hay un tercero, por favor. No quiero hacer los movimientos bruscos yo en pantalla, entonces tienen que... Correcto. Luego viene Hondudiario. La CELAC, y aquí está el titular, la CELAC se perfila como una reunión con fuerte impronta de izquierda. Y me llamó la atención la coincidencia de titulares de 3 medios, La Tribuna, Proceso, Hondudiario. Dije yo, voy a convencerme, yo sé lo que significa impronta, pero me voy a convencer, según la Real Academia, que es impronta. Reproducción de imágenes, bueno, es un nombre femenino, no sé si esta es la acepción que busco. Reproducción de imágenes en hueco o de relieve en cualquier materia blanda o dúctil, como papel humedecido, cera, lacre, escayola, etc. Marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra, pero para efectos impronta. Le veo 3 acepciones: la reproducción de imágenes, la marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra, proceso de aprendizaje que tiene lugar en los animales. Impronta, de improntarse, de estampar. Como dejar un sello, creo que, claro, que tiene un sello, es lo que tratan de decir los Sí, medios. Al menos. sí. Reproducción de imágenes en hueco o de relieve en cualquier materia blando dúctil, como papel humedecido. Marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra. Por ahí nos quedamos. Pues yo creo, mire, Renato, ayer oía en un programa de televisión, por cierto, de este grupo, una diputada del Partido Nacional, si no me equivoco, que decía que no invitamos a los demás países. Yo creo que para aclarar ese concepto, la CELAC es un órgano de concertación política para crear posiciones conjuntas de América Latina y el Caribe, en la que participan 33 estados soberanos y cuyas decisiones se toman por consenso. O sea, por eso también se toma su tiempo a veces en tomar muchas decisiones en CELAC hasta las fechas de las reuniones, porque si un país se opone, no se puede. Y yo creo que hay que dejar muy claro, todos los países están representados, pues prácticamente con sus propias diferencias. Pues hay que entender que América Latina y el Caribe tiene gobiernos, para decirlo así, con una visión progresista, visión de izquierda, otros son de centro y otros son de derecha, pero todos participan. O sea, muchas veces es difícil lograr que varios presidentes tengan la agenda para asistir a un mismo evento. Sin embargo,
a pesar de que puedan estar presidentes que tengan más una visión progresista, yo creo que están todos representados, o sea, y yo creo que ese es uno de los principales logros que me gustaría resaltar de la presidencia pro tempore de la presidenta Xiomara Castro, de la CELAC, y de la que hemos tenido como Honduras. Mire, se han desarrollado 14 reuniones ministeriales de distintos tipos, en agricultura, en el tema de mujeres, en el tema de café, que por primera vez se realizó una y logramos unas posiciones conjuntas, en el tema CELAC social, en el tema de financiamiento de energía, muchos temas. Pero todos están presentes. Yo creo que la gran virtud en un mundo tan convulsionado, en un mundo a veces de polarización, de unipolaridad, el gran logro es ese, mantener unida América Latina y el Caribe y lograr esta reunión, o sea, lograr todos los países están presentes y todos están sentados a la mesa. Ayer y hoy se realizan reuniones de coordinadores nacionales, que es la parte técnica donde se definen los documentos que se presentarán después a cancilleres, que nos reunimos el 8, y cancilleres vienen 14 países, o sea, la gran mayoría de cancilleres, y vienen 10 jefes de Estado. Y algunos cancilleres vienen a representar a sus presidentes, los que no vienen, por ejemplo, Costa Rica, para decirle un ejemplo. ¿No viene Costa Rica? No viene el presidente de Costa Rica, pero viene el canciller. No viene, por ejemplo, El Salvador, pero viene el canciller. No viene varios países, pero vienen sus cancilleres, muchos del Caribe. Pero, como le digo, no, o sea, si bien es cierto, hay una presencia de presidentes progresistas, pero realmente la CELAC es de todos, o sea, no va a salir aquí algo que no sea del consenso de todos los jefes de Estado y Gobierno. Y claro, yo creo que es una visión para tratar de marcar que es una visión de izquierda, pero realmente la gran virtud de la presidenta es haber logrado unir esas diferentes visiones y encontrar puntos de concordancia en una organización regional muy importante, yo creo que la más importante desde su nacimiento, y que precisamente todas estas diferentes visiones logren consensos, y eso es lo más difícil, creo yo. Me dijo que ya el presidente interino de Haití está. Sí, ayer lo recibí, llegó a las 11 de la noche, el señor Voltaire venía con su canciller también, y bueno, ya fue de los primeros, y precisamente Haití uno de los temas importantes de CELAC y la preocupación que existe de todos los miembros del Caribe y Latinoamérica por la situación que vive este hermano país caribeño. Y además se dieron 2 cumbres virtuales que la presidenta dirigió, una sobre el tema de la embajada en México, perdón, y otros que se avanzaron. O sea que se han dado pues reuniones importantes y, como le digo, mantener viva una organización a pesar de la diversidad de visiones, yo creo que ese es el principal logro que hay que destacar. Y como decíamos, 10 presidentes que históricamente por primera vez visitan el país, y pasarle este mandato al presidente de Colombia, al presidente Petro. ¿Algunos vienen mañana o todos vienen temprano el miércoles? No, vienen algunos mañana, algunos ya están por aquí mañana en la tarde, entre ellos el presidente Lula está llegando mañana en la tarde, el presidente Díaz-Canel. Entonces, obviamente, desde hoy ya están llegando también varios cancilleres que nos reuniremos mañana, así que tenemos una agenda bastante dinámica para esta reunión. Bueno, les decíamos al inicio que es la primera vez que un presidente cubano llega al país después de la Revolución Cubana, es la primera vez. Y yo, cuando el gobierno anunció el jueves a través de la presidenta que venía Díaz-Canel, no dejé de asombrarme porque es la primera vez, pues. Y ayer, cuando concertamos el programa para que estuviera el canciller, lo primero que dije, miren, pero es bueno que consigamos un historiador, porque es la primera vez que un presidente de Cuba visita el país. Y por eso está aquí el licenciado Edgar Soriano. Así que ni Fidel Castro ni Raúl Castro, bueno, recuerdo yo, desde que comencé esta carrera nunca vi que llegaran, y la lectura que he hecho tampoco, pero dije yo, de repente algo se me ha escapado. Y Díaz-Canel ha viajado a varios países de América Latina, pero el nuestro nunca había venido. Entonces, si me narra un poquito la historia esta de la Revolución Cubana, licenciado Soriano, y el hecho de que Fidel haya viajado a muchos países en América Latina mientras vivió, Raúl Castro vive, pero nunca han venido a Honduras. ¿Hay una causa en esto? Bueno, comenzaría planteando antes de la Revolución la amistad que une históricamente a Cuba con Honduras.
pieles de Honduras salían hacia La Habana en la segunda mitad del siglo XIX. Era un mercado muy importante para las pieles hondureñas. Y el primer presidente de Cuba estuvo en Honduras antes de ser presidente. Nos referimos a Estrada Palma, que se casó con una hondureña. Se casó con la hija del expresidente de Honduras, Santos Guardiola. Entonces, si nosotros vemos esos orígenes históricos, hay un vínculo histórico de Honduras y Cuba, una amistad enorme, porque en realidad a Cuba los españoles le llamaban la llave de América. La Habana se convirtió en aquella ciudad tan importante, de hecho fue el último bastión español en la región. Entonces hay un vínculo histórico, ¿verdad? Y luego pues pasaron las décadas y se da la revolución del 59 y creo que una buena parte de hondureños, no podría decir que toda la población, pero sí un gran sector de la población admiraron a Cuba y ese proceso histórico de liberación que generó Fidel Castro en 1959. Yo no me atrevo a decir en qué porcentaje, pero si es que yo crecí escuchando a mi padre a las 5 de la tarde, todos los días, levantando la antena del vetusto pero poderoso radiotransistor que teníamos, escuchando Radio Habana. Sí. Por onda corta, creo. Por onda corta, claro. Por onda corta. Por lo menos yo estuve entre 1961, bueno, no recuerdo nada de 1961, pero entre el 65 y 71, escuchando en onda corta Radio Habana, porque mis padres, no sé, me imagino que había un programa de esa hora, 5 o 6 de la tarde, que le gustaba, que todos los días lo monitoreaba. Sí, no, la radio... Despertó una admiración la radio se tremenda. Escuchaba, claro, la revolución cubana. La radio se escuchaba en todo el territorio. Si hablamos de porcentajes, sería la mayoría de la población que de alguna otra manera tuvo acceso en ese momento a lo que se hablaba sobre Cuba, ¿verdad? Aunque se empezó a hablar de todo, ¿verdad? Pero en realidad había un vínculo, ¿verdad? Estudiantes iban a Cuba, nosotros vamos a ver muchos... comitiva de estudiantes, en los que resalta, por ejemplo, el ex rector Reina, ¿verdad? Jorge Arturo, ¿verdad? Que salen con el Che Guevara. Entonces, hay una historia muy interesante, ¿verdad? Hay un vínculo histórico. Oscar Melara, también, todos esos personajes estuvieron allá. Muchos estuvieron viajando. Todos estuvieron allá en esa época, ¿no? Y bueno, más recientemente recordamos el huracán Mitch, ¿verdad? El papel que jugaron los cubanos, la colaboración del gobierno de Cuba en la asistencia, ¿verdad?, los más necesitados en esa enorme tragedia histórica que vivimos a finales del 98. Entonces sí, hay toda una historia, ¿verdad?, hay un vínculo que une a estos dos países desde su propia historia, ¿verdad?, como colonias de ultramar españolas, pero que surgen como naciones, ¿verdad?, como repúblicas, y el pensamiento martiano, por ejemplo, ¿no? Que esto es un tema muy interesante que podríamos profundizar más adelante quizá en el programa. O sea, cuando se convoca las reuniones panamericanas, ¿no?, en Washington, ¿verdad? José Martí, que él murió en la gesta revolucionaria de independencia de Cuba en 1889, él en esos años, esos últimos años de la década del 80 del siglo XIX, él denunciaba las intenciones de Estados Unidos a través de ese panamericanismo. Él decía que lo que había era una intención de hegemonizar, ¿verdad? Porque obviamente ya se conocía el destino manifiesto en el siglo XIX y todo el Clayton Bolwer de 1850, que es cuando Estados Unidos se sienta con Gran Bretaña para llegar a acuerdos. Entonces digamos que José Martí representaba a una élite de intelectuales, pero él toma ese liderazgo, su discurso de denunciar las políticas de injerencia de Estados Unidos sobre la región. Entonces, del panamericanismo luego surge la OEA mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente surge en un contexto donde los intelectuales cuestionaban. Aquí mismo nosotros tuvimos a Froilán Turcios. Quizá Froilán Turcios es la síntesis, ¿verdad?, de aquel grupo de intelectuales que tomaron el discurso de José Martí, ¿verdad? Entonces, siempre existió esa admiración. Otro elemento histórico es que los cubanos en las reformas liberales durante el gobierno de Marco Aurelio Soto y los gobiernos sucedáneos, llegaban muchos cubanos en el tema educativo, profesores, intelectuales, ¿verdad? El propio José Martí pasó por Honduras. Entonces, sin duda, Renato, hay un vínculo histórico que nos une como dos pueblos hermanos, más allá de cualquier discrepancia o cualquier argumento
político ideológico que plantea en ciertos sectores, creo que nadie puede opacar ese vínculo histórico, esa relación de amistad entre estos dos países. Entonces, para nosotros es muy importante que por primera vez en la historia venga un presidente de Cuba. Es algo que nosotros debemos de aplaudir, porque el vínculo de amistad tiene que sobrepasar cualquier discrepancia política. Ahora, como le recalco, o sea, Cuba y Honduras tienen una amistad de siglos y tiene que ser de siglos hacia el futuro esa amistad, porque precisamente estos organismos, estos foros, estas convergencias de las naciones es para fortalecer la paz, porque nuestra región de América Latina y el Caribe es una de las zonas más ricas en recursos naturales del planeta, ¿verdad? Como me decía alguien la vez pasada, alguien en España me decía la vez pasada, y es la única región que no tiene bombas atómicas. Nos referimos a América Latina y el Caribe, y eso es algo que nosotros debemos de resaltar como región. Entonces, estos espacios, de estos foros de convergencia de los 33 países, debe de llenarnos nosotros de orgullo, de impulsarnos, de esperanza para seguir trabajando y ser una voz en el mundo, en el concierto de las naciones, una voz de paz, una voz de desarrollo, una voz donde se construya la justicia social del mundo. Bueno, pese a esa relación histórica, Fidel y Raúl nunca vinieron. Bueno, Raúl sigue vivo. Raúl, no puedo decir que nunca vinieron, porque qué tal que venga antes de morir. Pero Díaz-Canel sí, este hombre que ven en pantalla, es Guillermo Díaz-Canel, presidente de Cuba, que arribará no sé si el miércoles o el martes. Me imagino que por seguridad muchos presidentes, y la Cancillería no va a decir quiénes vienen. No, evidentemente se estarán anunciando en cuanto lleguen, obviamente, por temas de seguridad, pero algunos, créanme, digamos, el canciller cubano estará pronto, hoy llega, por cierto, y estamos, como le digo, trabajando varios cancilleres. Viene también más tarde el canciller de Brasil, o sea, varios están ya viniendo, porque también se aprovechan estos momentos para reuniones bilaterales, no solo con nosotros, sino entre los mismos países, como aprovechan esta oportunidad para ver a varios de los temas. Y no hay que olvidar con el tema de Cuba, solo para agregar, quien inicia unos primeros contactos es Callejas. Sí. Y después el presidente Flores retoma las relaciones diplomáticas, y el presidente Zelaya decide reabrir embajadas y full nivel con Cuba. ¿Cuántas veces no entrevisté yo a Miguel Facusé en vida? ¿Cuántas veces no entrevisté yo a Miguel Facusé en vida? Y era de los que más promovía esas relaciones entre Honduras y Cuba. Y eso es importante. Tal vez no vino Fidel Castro, pero sí tenía vínculos de mucho respeto con muchas figuras de acá, incluyendo al cardenal Rodríguez, al presidente Zelaya. Todos los presidentes de Honduras, bueno, usted ya lo mencionaba, canciller, que el presidente Callejas hizo los primeros acercamientos y el presidente Flores hizo lo correcto al final de su mandato, también como agradecimiento por todo lo que hizo Cuba durante la crisis del huracán Mitch. Bueno, a propósito de Carlos Flores, ahí estaba molesto el otro día porque asociaban sus fotografías con Fidel Castro, como que es comunista Carlos Flores. ¿Quién va a creer que Carlos Flores es comunista? Y no sé si simpatiza con el socialismo inclusive. Pero cuando vio el espíritu con que publicaban la fotografía, entonces reaccionó. Es que, mire, yo creo que se tiende a contaminar el tema ideológico, pero creo que también es un grado de madurez que vamos adquiriendo los estados, Renato. Independientemente del signo ideológico que tengamos, obviamente somos un gobierno del socialismo democrático. Tenemos una magnífica amistad con los presidentes que llegan, Bolivia, Brasil, Cuba, México. O sea, hay un grado de amistad progresista muy importante. Colombia, con varios de los presidentes que están llegando, eso es importante, y se comparten muchas de las visiones en el tema internacional. Pero igual mantenemos una magnífica relación con otros países. Nos estamos llevando muy bien con los Estados Unidos, estamos sirviendo de alguna forma de puente entre Venezuela y Estados Unidos para los migrantes. Entonces yo creo que, como le digo, hay gente que se ha quedado, yo creo que una visión de la Guerra Fría y no entienden que el mundo es muy dinámico actualmente, y el pragmatismo se presenta. Pues usted tiene que tomar decisiones en un mundo que cada vez se mueve tan rápido los cambios, que usted tiene que tener relaciones con todo el mundo, y esa es la realidad. Pues. Yo voy a enriquecer ese juicio. Hay mucha gente de izquierda y de derecha que se quedó colgada. Sí, tanto de izquierda como de derecha que se quedaron colgados con esa visión. Mire lo que pasa, por ejemplo, en el campo internacional ahora, con el tema de los aranceles de Estados Unidos. ¿Quién fue el promotor
de toda la política de apertura comercial, de la globalización, fue los Estados Unidos, de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay un cambio de visión completa en la administración Trump, todo el tema de los aranceles. ¿Quién es el que tiene, digamos, una visión todavía más abierta? China. O sea, se quedó más bien China aprovechando más el libre comercio. O sea, uno ve los cambios que existen. Es el que más se benefició. Y entonces uno es un país comunista. Mire, y el otro es un país... Yo estoy leyendo un libro de la biografía de Bill Clinton. Bueno, pero va más allá. ¿Quién fue el que promovió esa apertura de relaciones entre Estados Unidos y China? ¿Recuerdan los famosos viajes de Richard Nixon? La diplomacia del ping-pong la llamaban. Correcto. Y todavía Reagan, promotor de libre comercio, decía, esto va a ayudar a generar prosperidad en el mundo. Esto va a fortalecer las democracias. Bill Clinton lo sostenía. En la medida que el mundo se abra al comercio, en esa medida países como China van a tener más sensibilidad de lo que significa la democracia, porque la gente va a tener prosperidad, va a mejorar su educación y en ese sentido va a exigir más democracia e inclusión a sus gobiernos. En China no resultó eso, porque ahí lo sigue manejando el Partido Comunista, pero no hay duda que después de la Segunda Guerra Mundial, la promoción universal del comercio, el reducir las trabas, el no imponer aranceles, eso promovió que casi toda la costa asiática, los países se enriquecieran y mejoraran sus condiciones de vida. Lo contradictorio ahora es que creció tanto China que los Estados Unidos, a través de Donald Trump, está imponiendo aranceles. Se vuelve a un proteccionismo, sí. Y como le digo, pues es que cada país es su realidad, o sea, no se pueden imponer modelos, o sea, China tiene su propia realidad ideológica y de su forma de gobierno, socialista, y bueno, pero trabaja en el libre mercado. Estados Unidos, que es un gobierno pues del Partido Republicano, ahora vuelve a una visión más proteccionista. Entonces lo que le digo, los países como Honduras tenemos que estar muy pendientes de esos cambios y en este caso la presidenta Xiomara Castro ha ido definiendo su política exterior en esa realidad. Y como le digo, asumir la CELAC en tiempos tan complejos, yo creo que es el gran logro de la presidenta. Y como le digo, mantener viva la CELAC a pesar de las diferencias. No olvidemos que la CELAC pasó por momentos de crisis, cuando el presidente Bolsonaro de Brasil se retiró de la CELAC. Después la pandemia tal vez hubo un impacto negativo y se revivió gracias a las presidencias pro tempore de México y de Argentina. Retomamos eso con la presidenta Xiomara Castro y como le digo, se entrega una CELAC que se mantiene activa y yo creo que eso es muy importante en un mundo, como le digo, que a veces tiende ahora más a la unipolaridad, se tiende más a una visión a veces de una relación, sobre todo con los Estados Unidos, más directa con los Estados, pero la CELAC creo que se mantiene viva y eso es lo más importante, creo yo, que nos tengamos ese espacio de concertación y diálogo entre los países latinoamericanos y el Caribe, que independientemente de su tamaño, nos podemos sentar y nos podemos poner de acuerdo para impulsar políticas. Bueno, y no le resultó fácil la presidencia pro tempore a la presidenta Castro, la presidencia pro tempore del CELAC. Hubo 2, 3 momentos difíciles, álgidos, que algunos países reaccionaron y protestaron y dijeron que las posiciones que en el caso de Haití y otros 2 casos más que los vamos a hablar en el transcurso del programa, las posiciones sobre Haití, ese es el puntito que en este momento tomamos, no reflejaban el criterio universal de todos los países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe. Vale la pena, canciller, en este momento de preámbulo que estamos abordando el tema de la 9ª cumbre de la CELAC aquí en Tegucigalpa el próximo miércoles, cuando ya este martes tenemos reuniones de cancilleres de los países de la CELAC, que abordemos cuáles fueron los momentos más difíciles de la presidencia pro tempore de Honduras de este organismo. Edgar, ¿quieres complementar algo antes de ir a la pausa comercial? No, bueno, creo que la pregunta es más para el canciller. No, pero es que es lo que veníamos hablando de las relaciones Cuba-Honduras. Sí. No, bueno, es concluir que aunque Fidel Castro no vino a Honduras, sí mantuvo una buena relación, digamos, con los gobernantes, como todas esas fotografías que se han publicado ahí, ¿verdad? Que empezaron la gente a desarchivarlas precisamente porque fue aquí en este programa, por lo que la abogada Rixi Moncada dijo de que
tenía admiración por el pueblo cubano y por su líder histórico, que fueron las palabras que ella mencionó. Entonces, la gente, pues que tiene posiciones así de derecha y que se han quedado un poco enclaustrados, ¿no?, en aquella vieja visión anticomunista, pues empezaron a sacar en las redes, entonces empezaron a sacar fotografías también del otro lado, mostrando pues que la diplomacia, como ya bien mencionaba el canciller, es importante porque vivimos un mundo de muchas complejidades, un mundo que ha estado inclusive amenazado en ciertos momentos de ir a una guerra nuclear, a la autodestrucción. Entonces, en este momento ya sé. existen todas estas armas destructivas, es importante la diplomacia, importante el diálogo, los mecanismos de convergencia. Entonces, yo creo que es totalmente absurdo, ¿verdad?, cuestionar cuando usted dice que admira a un pueblo, y sobre todo el pueblo cubano. ¿Quién no va a admirar al pueblo cubano? Es un pueblo valiente por su historia, han surgido enormes personajes de la altura de José Martí, ¿verdad? O sea, los vínculos que nos unen como pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, nadie los puede soslayar. Entonces yo creo que es importante entonces resaltar que los presidentes, como ya mencionamos, desde Callejas, el presidente Reina, el presidente Flores, se logró realizar pues ese proceso de las relaciones diplomáticas entre ambos países, y el presidente Zelaya mantuvo una relación muy cercana, ¿verdad?, con La Habana, y asimismo otros presidentes que hemos tenido han tenido ese vínculo. Entonces yo creo que concluimos aquí, Renato, de lo importante que es la amistad del pueblo de Honduras con el pueblo hondureño, una amistad donde creo que los hondureños tenemos que agradecerle mucho a Cuba por el aporte con el tema de los médicos cubanos, ¿verdad?, con el programa Yo Sí Puedo. Son aportes, ¿verdad?, que han contribuido a la educación y a la salud de nuestro pueblo. Pero tú sabes cómo está el mundo depolarizado, es decir, hay gente que no cree en los liderazgos cubanos, aunque yo sí les voy a ser sincero, yo no recuerdo hondureños de derecha a izquierda que cuando vivía Fidel Castro y viajaban a Cuba y tenían la posibilidad de una fotografía con Fidel Castro, que no se tomaran esa fotografía. Era un personaje, es un personaje histórico. No, y además, otro tema que a veces no se dice, Renato, ¿cuántos hondureños y hondureñas han disfrutado del apoyo de los médicos cubanos y han ido a Cuba a atenderse en salud? Eso no importa la ideología, yo conozco de todos los sectores que han ido, y bueno, es importante, y Cuba es importante como amigo, pero también creo que la CELAC es más grande que Cuba, o sea, también está Lula, el presidente Lula, prácticamente la quinta economía del mundo, la presidenta Sheinbaum, o sea, y yo creo que el tamaño de la CELAC y su creación precisamente goza de este apoyo, y es también importante destacar, o sea, importante la presencia cubana, son un país hermano, un país amigo, y también yo creo que los otros presidentes. Ahora, no podemos olvidar que ese proceso de la revolución cubana pasó por momentos difíciles en sus relaciones con Estados Unidos casi permanentemente. Bueno, ¿no recuerdan ustedes el fracaso de la Bahía Cochinos cuando intentaron los estadounidenses desestabilizar, penetrar a Cuba y volarse el gobierno de Fidel Castro? Pero hubo un momento en los 70, 80, que buena parte de América Latina o alguna parte de América Latina acusaba a Cuba como promotor de movimientos revolucionarios para desestabilizar gobiernos y para votar gobiernos. Fidel Castro pasó en medio de esa polémica, que Cuba era el exportador de las revoluciones, el exportador del terrorismo en América Latina. Sin embargo, siempre cuando visitaba estos países era un personaje admirado. No, pero yo creo que hay que delimitar, como le digo, sí hay posiciones en Naciones Unidas, por ejemplo, contra el bloqueo de Cuba, la mayor parte de países, de hecho solo 3 a veces no votan a favor. Sí. La mayor parte también están en contra de esta inclusión de Cuba en listas de países terroristas. Y claro, como le digo, es un tema importante para muchos países latinoamericanos y le han respaldado, porque también muchas de las condiciones de lo que ocurre en Cuba son un impacto del bloqueo económico que Graciante vive y que tiene prácticamente casi 60 años. Pues. Y no es fácil, o se imagine una economía como la cubana vivir así. Pero bueno, como lo digo, yo creo que es importante, está bien la relación con Cuba, pero creo que resaltar el tema de la CELAC
y la importancia que tiene para nosotros y cómo este espacio nos permite precisamente que trabajemos de manera conjunta países de la izquierda histórica mundial y también cómo contribuimos con países ahora que tienen gobiernos de derecha, gobiernos de centro, cómo concertamos, cómo dialogamos y encontramos puntos de encuentro sobre los grandes retos que tenemos como región en temas como los desastres naturales, la migración, la seguridad alimentaria, la energía, cómo cooperamos conjuntamente. La CELAC tiene iniciativas muy importantes en temas hasta como de medicamentos en que podamos colaborar. Así que creo que en el fondo esa es la gran virtud que tienen los que crearon la CELAC, y que fue unir precisamente los diferentes mecanismos que existían en la región. Y aquí los liderazgos de varios presidentes, entre ellos precisamente el presidente Lula, el presidente Chávez en algún momento, y todos los presidentes, también en aquel momento el presidente Zelaya, cuando se crea la CELAC, que incluyen la creación, la unión prácticamente del Grupo de Río, que era un grupo existente, del SICA, del CARICOM, y de países que no estaban tal vez en otros grupos y que nos unimos todos para trabajar de manera conjunta. Entonces, el resaltar, como le digo, esa posibilidad de que la presidenta Xiomara Castro llega por unanimidad prácticamente a ocupar la presidencia pro tempore y que felizmente pues hemos concluido un año, como dice usted, a veces con diferencias, pero dentro de esas diferencias enriquecer la posición de la CELAC y de Honduras en un liderazgo importante de la presidenta Xiomara Castro. Los mensajes que me están llegando, gire su cabeza a la izquierda para que mire aquel monitor, por favor, antes de que intervenga Lucecita Madrid. No, pero que se mire el pie de foto, es que eso es lo importante, que se mire el pie de foto. Por favor, producción, que se mire el pie de foto, antes de ir a la pausa comercial. ¿Quién manda eso, Lucecita, por favor? Un anónimo a través de WhatsApp. Ahora miremos primero la fotografía, pues, y después el pie de foto. ¿O quién? Aparecen ahí Fidel Castro, el presidente Carlos Flores al centro, era presidente. Me imagino que fue en una de esas cumbres. Sí, probablemente. La embajadora Lizy Flores. La embajadora Lizy Flores. Que es nuestra embajadora en Naciones Unidas. Iván Romero Martínez está atrás del presidente. En Londres. Un gran embajador, canciller. Un gran embajador. Un gran diplomático de carrera que tenemos. ¿Y recuerda quién está atrás de Fidel Castro? Fíjese que no sé quién. Ha de ser cubano. Probablemente sea alguien de protocolo. No sé si era uno de los cancilleres. Sí. ¿Y qué dice el pie de foto, Luz? Dice, estimado Renato, adjunto estas imágenes sobre nuestros vínculos. Centra bien eso, centra. De hermandad histórica con el pueblo cubano, Venezuela y otros países socialistas. El mundo debe hermanarse sin prejuicios ideológicos, sino de búsqueda de beneficios solidarios mutuamente. Ahí vemos otra fotografía del presidente Flores con el presidente cubano Fidel Castro. Ahí está el general Daniel López Carballo. Daniel López Carballo, sí. ¿Otra fotografía? Y mire esta foto. Hugo Chávez, con Pepe Lobo y don Esdras Amado López. Por cierto, ayer domingo escuché a Esdras Amado López narrando todo su viacrucis espiritual. Que así es la vida, Esdras, así es la vida. Así es la vida, no solo de pan vive el hombre, sino del espíritu. Y tú has vivido en ese conflicto espiritual, pero es mejor vivir en conflicto espiritual porque eso indica que el corazón no lo tenemos de piedra. Mire, pues por ejemplo, esa foto, recordando también el golpe de Estado y toda la crisis posterior cuando Honduras fue pues prácticamente suspendido el OEA. ¿Sí? Hay que recordar el rol del presidente Chávez. Déjalo que está narrando el canciller. El rol del presidente Chávez con los acuerdos de Cartagena que permitieron obviamente el retorno del presidente Zelaya, resolver el tema del reingreso de Honduras al OEA, y es parte de esa relación, como le digo, a veces de los países, independientemente de su signo ideológico, que ha sido, pues, en ese momento fue positivo y permitió precisamente el reconocimiento de la resistencia como un partido político en el país. O sea, como le digo, es parte de esas relaciones independientemente de los signos políticos, ¿verdad? Rafael Leonardo Callejas, ¿qué dice Luz? Rafael Leonardo Callejas quería implementar el modelo de Cuba en Honduras. Ese es el post, el pie del post. No, querían aprovechar, vieron en la isla una posibilidad de hacer comercio.
Miguel Facusé, Rafael Leonardo Callejas, eso fue lo que vieron. Pero no solo eso, Renato, mire, no hay que olvidar que en esa época finalizaba la conflagración de la Guerra Fría y venía la paz en Centroamérica. Y no hay que olvidar que Callejas jugó un rol para el retorno de muchos de la gente que estaba personas exiliadas de izquierda. Y esas, como le digo, a veces son los roles que Cuba ha jugado con muchos países positivos, como por ejemplo con la paz en Colombia. Así que, como le digo, en las relaciones, la mediación, la triangulación, llegar a esa madurez diplomática es importante. Y lo que yo le resaltaba, la relación que tenemos actualmente con dos países amigos, con Venezuela y Estados Unidos, nos permite precisamente apoyar y aportar en el retorno humanitario de migrantes de Estados Unidos a Venezuela con el apoyo de Honduras, y eso nos incrementa como país una buena relación con ambos. Entonces yo creo que es parte de esa madurez diplomática que un país va alcanzando, sustentada sobre la base del respeto mutuo y precisamente sobre la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y mantener esa buena relación con países de diferentes signos y un buen asocio. Y ya ve, lo hacemos, como le digo, con Estados Unidos, lo hacemos con Argentina, lo hacemos con la Unión Europea, no importa el signo político de los países, y nuestra propia identidad también como países, y en el gobierno de la presidenta Castro como un gobierno del socialismo democrático que también tiene su propio modelo, no implanta modelos de ningún lado. Yo creo que eso hay que resaltar, o sea, ya esa preocupación o ese miedo que se trata de dar sobre modelos, ¿no? O sea, creemos que hemos tenido una posición bastante pragmática en nuestra política exterior, y la presidenta Xiomara Castro está buscando sacar lo mejor posible lo que tengamos de las relaciones con los países amigos. De hecho, ya muy pronto abriremos ya nuestra embajada en India, ya tenemos prácticamente todo listo, abriremos una embajada en Qatar. Entonces son nuevas posibilidades para Honduras, para sus mercados, en un mundo que, como lo decimos, se vuelve cada vez más complejo, el buscar mercados, el buscar acceso a mercados, y más con los temas de los aranceles. Así que yo creo que todo esto va relacionado con una visión, y que es lo que hay que subrayar, creo yo, de la presidenta Xiomara Castro, de un Honduras diferente que recupera su dignidad internacional, y es lo que ha venido haciendo la presidenta, creo yo, en todo este tiempo. Ahora, no hay duda, y esta es una percepción muy personal, que a mí me parece que la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe se ha dividido, y algunos países lo demostraron ahora con la presidencia pro tempore de Honduras, porque muchas de las resoluciones eran cuestionadas, y ya voy a decir qué países. Y de hecho, creo que ninguno de los presidentes que durante 3 veces dijeron eso no concuerda con el pensamiento de todos los países aglutinados en la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, creo que ninguno de estos países viene. A mí me parece que se dividió, salvo mejor criterio, que me lo explica el canciller, el historiador Edgar Soriano. Sí hay una polarización ahí adentro de la CELAC entre izquierda y derecha. No sé cómo lo percibe el canciller de Honduras. Todo esto lo vamos a analizar después de la pausa comercial, con espíritu constructivo, con mentalidad abierta, sin telarañas en la cabeza. Y se lo digo a la gente que se quedó colgada, tanto de la izquierda como de la derecha. Es una cumbre que para mí beneficia la imagen de Honduras, aunque hayan medios que digan tiene impronta de izquierda, porque casi todos los gobiernos que vienen casi todos los presidentes que vienen representando a sus pueblos son de izquierda. Los de centro derecha no vienen, pero ya esa no es problema de Honduras, De ahí que hayan medios que titulen Cumbre de la CELAC con impronta de izquierda. Aquí lo importante es que el país salga bien parado, que sea una cumbre exitosa, con buenos acuerdos, y donde la gobernante hondureña entregue la presidencia pro tempore a su colega colombiano Gustavo Petro. Así que les sugiero su atención, porque ya van a tener el titular del programa. Puede ser un titular generalista, Luz Madrid. ¿Y usted qué piensa de la 9ª cumbre de la CELAC que se va a desarrollar en nuestro país los días 8 y 9 de abril? Puede ser otra pregunta. ¿Y usted comparte el criterio que esta 9ª cumbre de la CELAC tiene impronta de izquierda? Bueno, tantas preguntas, ya la vamos a oficializar
después de la pausa, este día con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, y el historiador Edgar Soriano, cuando ya el presidente interino de Haití ha arribado a las 11 de la noche del domingo a nuestro país. Para hoy se espera la presencia de algunos cancilleres, este martes también, y el miércoles todos estos presidentes que han anunciado, 10, incluyendo Lula da Silva, que ya estuvo cuando Mel Zelaya fue presidente, nos visitó. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, estará aquí. Guillermo Díaz Canel estará aquí. Y otros que se los vamos a estar recordando en el transcurso de este Frente a Frente. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. 7:46 nos ubicamos en el anillo periférico a la altura de la colonia Hato de En Medio. Este es el comportamiento del tráfico vehicular, bastante congestionamiento vehicular si usted viene de la Residencial Honduras, de la colonia Víctor F. Ardón o de la colonia Villanueva. Este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día si usted se dirige a sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también Prados Universitario y toda esta zona de la Vía Olímpica. Tómenlo en cuenta, amigos televidentes, es bastante el congestionamiento vehicular, no obstante, hay bastante vehículos que están circulando de una manera propicia. A esta hora del día, Tony Munguía les ha informado a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Gracias por escribir a través de nuestro WhatsApp. Por supuesto que tenemos y debemos tener relación con cualquier país sin condenar su ideología o su sistema económico. Nadie habla de eso. El grave problema es relacionarse con dictadores, narcotraficantes, violadores de derechos humanos, asesinos, terroristas. ¿Cómo quieren que no estemos preocupados si el 99% de los países democráticos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y el gobierno de Honduras sí? Escribe este televidente. La CELAC no es vinculante, son países en contra del imperio. Renato, ¿y Maduro, Ortega y Bukele vienen? Grandes joyas nos visitan. ¿En qué nos beneficia eso? Escribe este ciudadano. Veamos si ahora el nuevo presidente pro tempore de la CELAC le pasan llamando la atención sobre el manejo de dicha organización, recordándole que no es un rancho y tampoco el dueño. Buen día, licenciado Renato. Hace mucho tiempo atrás en Tela Atlántida se dio una reunión con presidentes de Centroamérica, incluyendo al señor Fidel Castro y Daniel Ortega. Estuvieron hospedados en Villas de la Mar. Yo era un chamaco. Pregúntele al historiador. Si tenemos la OEA, ¿por qué la CELAC? Si podíamos reformar la OEA, aquí vea la intención y dirección de la CELAC, escribe este televidente. Una pregunta muy importante para obtener reflexiones aquí. De Edgar Soriano y del canciller Eduardo Enrique Reina. Si teníamos la OEA, ¿para qué la CELAC? Vale la pena, indistintamente de que se coincida o no con los puntos que se puedan emitir. Adelante, Luz. Y a través de X escribe un televidente, Dixon Morales. Con la cumbre de la CELAC, Honduras se convierte en la capital de la patria grande gracias al liderazgo de nuestra presidenta. Y el señor canciller, Honduras está resurgiendo con dignidad para fortalecer la integración latinoamericana. Juan Carlos Segovia opina, incertidumbre. Ese es el gran problema, la incertidumbre. Muchas gracias, sigo opinando. Recuerde el número 9773-6065 y nuestras cuentas en redes sociales, todas como Frente a Frente HN. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Vamos a recordarles que el presidente interino de Haití ya está en nuestro país, Leslie Voltaire. Ahí lo ven ustedes, lo recibió el canciller de la República. ¿A qué hora, canciller? A las 11 de la noche. En Palmerola. En Palmerola. En Palmerola.
Es el presidente... Venía en vuelo comercial de Avianca. En vuelo comercial de Avianca, procedente, me imagino, de San Salvador. Sí, hizo conexión probablemente en San Salvador. Sí. Venía de San Salvador, sí, pero no sé la otra conexión cómo logró llegar. Este es uno de los países que ha tenido bastante inestabilidad política en las últimas décadas, Haití. Sí, lamentablemente, un terremoto, el asesinato y un gran terremoto, de presidente, dos golpes de Estado, tristemente sí. Un país que ha sufrido mucho y su población también, ¿verdad? Y en el que existe una gran preocupación de todos los miembros de CELAC por la visión de qué hacer y cómo apoyar a Haití, ¿verdad? Sí. El público nos está ayudando con preguntas que me parece son oportunas. Un televidente se preguntaba, ¿por qué la CELAC si estaba la OEA? Quiero decirles que la CELAC surge con el impulso de dos presidentes en su momento. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Ya vamos a decirles por qué en su momento Lula da Silva se salió de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, pero retornó, ¿no? Fue el presidente Bolsonaro el que se salió. Bolsonaro. Que usted mencionaba esto de los grupos de países, cuando se creó aquel famoso grupo de Lima, buscaron destruir la CELAC algunos, en aquel momento, algunos gobiernos de derecha, y Bolsonaro se salió entonces que fue cuando también UNASUR fue también afectada, pero se ha recuperado y como le decía, yo creo que el gran logro es ese, mantener viva una organización muy importante, un grupo de países, a pesar de las diferencias, porque las existen, pero hay esa diversidad también enriquece, creo yo, en la forma en que podemos trabajar juntos como Estado, ¿verdad? Miren, y yo con toda modestia le digo a los hondureños, es cierto, esta cumbre estará marcada por la impronta de la izquierda. Casi todos los presidentes son de centro izquierda o de izquierda. Pero la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, no solo está conformada por presidentes de izquierda, unos que ya murieron, otros que han ganado sus procesos electorales. Ahí hay de todo. Claro, la pregunta que yo hacía y que me la responderá el canciller en unos minutos. ¿Sufre división interna la Comunidad de Estados Latinoamericanos en el marco de esta 9ª cumbre que se desarrolla en Tegucigalpa los días 8 y 9? Esa respuesta la tendrán en los próximos minutos. Pero en el fondo yo creo que Honduras debe ver con orgullo esta reunión de varios presidentes de América Latina, donde nuestra gobernante entregará la presidencia pro tempore al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Indistintamente de los temas políticos, ideológicos, partidarios, el país tiene una cumbre en la que participarán 11 gobernantes de América Latina y debe ser una cumbre exitosa, una cumbre donde prestemos la colaboración desde el momento. Van a haber problemas, ¿no?, con el tráfico vehicular de Palmerola a Tegucigalpa este martes y miércoles por la seguridad de las comitivas que estarán presentes. No nos debe incomodar, al contrario, debemos facilitar el tránsito de estas comitivas. Posiblemente hayan congestionamientos en la ciudad, no nos moleste. Se trata de 11 gobernantes que estarán aquí, de 14 cancilleres que estarán aquí y de comitivas, como tantos países conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Eso es demostrar un poco de cultura, de civilidad, más allá de los fraccionamientos políticos, partidarios, ideológicos que tengamos los hondureños, que no son exclusivos de Honduras. Así está casi toda América Latina. Volvemos después de la pausa para las respuestas a las interrogantes formuladas por el público y por este moderador de Frente a Frente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. Calidad e innovación transformando tu oficina. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
Que destaca tunota.com a esta hora. América Latina encarará la tormenta migratoria en cumbre de la CELAC. Ya que está el canciller aquí y Edgar Soriano, historiador, por favor, ábranme esa nota para leer al menos la entrada. En el centro de la agenda y como un fantasma que recorre el continente se encuentra el tema de las deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos, una política que cobra fuerza con el regreso de Donald Trump al poder y que sacude los cimientos de la región. Con más de 100.000 personas deportadas en apenas unas semanas, la administración Trump inició una ofensiva migratoria que afecta a casi todos los países miembros de la CELAC. Los vuelos con migrantes llegan desde todos los puntos, algunos con nacionales, otros con ciudadanos de países vecinos que deben ser redirigidos, como pasa con los venezolanos. Algunos vienen aquí y luego de aquí se van para Venezuela. La realidad supera cualquier previsión diplomática y ahora la región exige respuestas. México y el Triángulo Norte, el primer frente de impacto. Pero volvamos al titular ya de la nota, volvamos al titular. América Latina encarará la tormenta migratoria en cumbre de la CELAC. La cumbre de la CELAC reunirá a líderes latinoamericanos para enfrentar uno de los desafíos más urgentes del continente, las deportaciones masivas. Aquí está el canciller de la República para que nos hable de esto, si esto es uno de los temas que predominará en la 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, mensaje leído a mi querida y linda amiga periodista, directora y propietaria de Proceso Digital, Marlene Zelaya. Me dice Marlene, encuentras esa nota en todos sus medios y otros porque es un cable de agencia. Lo de impronta quiere decir sello, claro. Ah, bueno, ahora entiendo, es decir, creo que fue un cable de F. F lanza el cable, Cumbre de Latinoamérica con la impronta de izquierda y los suscriptores de F, Proceso, creo que nosotros somos también suscriptores con Procesos, con tunota.com de F, La Tribuna, Hondudiario y otros medios, pues titularon, creo, la entrada de ese cable de F. Cumbre con la impronta de izquierda. Las cosas son como son, si casi todos los presidentes que tenemos en esta cumbre son de izquierda, pues. Bueno, como le digo, no hay nada de qué avergonzarse de ser de izquierda. Estamos muy orgullosos de ser un gobierno de izquierda, Renato. Pero la CELAC los invita a todos, pues todos son parte. Obviamente, como le digo, la presencia de presidentes depende de muchos factores, a veces de las agendas, a veces de las temáticas, pero sí, la mayor parte son progresistas, son presidentes izquierdas y amigos de la presidenta Xiomara Castro, lo que no quiere decir que otros no pudieran venir por otras razones. Por ejemplo, Panamá tiene algunos temas internos, entonces no pudo venir, se discutió con la presidenta. El presidente Dominicana, que se lleva muy bien con la presidenta, tenía otros compromisos. El presidente de Paraguay recibe un premio en Nueva York y no pudo venir en esta fecha. O sea, encontrar un punto concordante en la agenda de 33 jefes de Estado es muy complicado. Pero como le digo, vienen sus cancilleres, vienen sus delegaciones, todos los países están participando y todos los países se lleva a una relación de consenso de que sea una cumbre pues de beneficio y en los temas que todos estemos de acuerdo. Digamos, hay temas como lo decían ahí, será el tema de migración, será el tema de los aranceles. Bueno, todo dependerá de lo que la agenda se vaya definiendo ayer y hoy en los temas técnicos y después con los cancilleres, porque hay países, por ejemplo, que consideran que la agenda con Estados Unidos la van a llevar de manera bilateral y tal vez no será parte de los resultados de la CELAC. Tal vez la visión en algunos temas sea más genérica, más general. Obviamente la preocupación de la movilidad humana como una preocupación existente y la intención de trabajar juntos. De hecho, la presidenta Xiomara Castro ya había hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum y tuvimos una reunión a inicios de este año y finales del año pasado con 12 países para hablar del tema de la migración previo a la llegada al poder del presidente Trump y nos pusimos de acuerdo en cómo cooperar
Y de hecho lo seguimos haciendo para abordar el tema migratorio. Pero como le digo, son visiones diferentes, cada país tiene y ve y también le afecta el tema migratorio de muchas formas. Algunos son receptores de migrantes, otros son solo países de tránsito, otros emiten migrantes, otros tienen triple o doble condición. Entonces algunos temas probablemente no se abordarán en la cumbre, otros sí. Por ese mismo tema, sobre todo con la relación con Estados Unidos, porque muchos llevan su agenda bilateral directamente. Obviamente, cada país es libre de tener sus propias expresiones, o sea, cada jefe de Estado que decida hablar en la cumbre, en sus discursos, pues dirá lo que él considera oportuno para su país, y en eso hay la libertad de países soberanos de decir lo que quieran. Y otro principio, o sea, la CELAC no busca exclusiones, o sea, somos una cumbre en que todos participan con el mismo derecho, no importa el tamaño, no importa la capacidad del país, en una visión muy democrática. Usted me decía, ¿por qué no EA, por qué CELAC? Porque precisamente la idea de conformar este grupo es para llegar a consensos de América Latina y el Caribe como países que compartimos un futuro, compartimos un presente y tenemos visiones diferentes. La OEA tiene su propio mecanismo, tiene su propia relación que incluye a Canadá y Estados Unidos y no es la CELAC. Y también la OEA tiene su propia cumbre, está la Cumbre de las Américas, donde tiene su propia dinámica. Y en la misma OEA también no participan algunos países, por ejemplo, no participa Nicaragua, no participa Cuba y no participa Venezuela. Entonces, esta es una dinámica en que agrupa a todos los países latinoamericanos y caribeños y que nos permite, como le digo, llegar a esos consensos, independientemente que en sus momentos hubo momentos complejos, como lo decía, cuando Brasil se salió de la CELAC, y cuando hubo algún momento que se impulsó mucho el llamado Grupo de Lima, que buscaba más bien partir la CELAC. Yo creo que el gran logro de presidentes como el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Fernández de Argentina y los demás presidentes fue rescatar la CELAC. Lo hace también San Vicente y ahora Honduras, y pasar esta CELAC ahora al presidente Petro como una CELAC que se mantiene, que sigue vigente, y eso yo creo que es lo más importante. Y donde se reflejaron esos intereses encontrados, CELAC, Grupo de Lima, justamente y con mucha notoriedad en la presidencia pro tempore de la presidenta hondureña Xiomara Castro, fueron en los temas de Haití, Israel, y hubo otro temita por ahí, donde países también aglutinados en el Grupo de Lima dijeron... Ahora ya no es el Grupo de Lima, son 10 países que han tenido tal vez una posición que diferencia a la de los otros. ¿Esos fueron los momentos más complejos de la presidencia pro tempore de Honduras? Mire, porque yo creo que, como le digo, las decisiones se toman por consenso. Sin embargo, obviamente hay una obligación de la presidencia pro tempore. Tal vez el otro tema fue, podría decirlo, la Embajada de México. El tema correcto, la Embajada de México. ¿Por qué? Porque, digamos, como presidencia pro tempore, como le digo, hay que entender cómo funciona la CELAC. La CELAC funciona... En Ecuador, Embajada de México en Ecuador. Funciona por consenso. La CELAC, obviamente también la presidencia pro tempore, tiene un deber, digamos, cuando un país solicita una reunión de urgencia, la presidencia pro tempore está en el deber de convocar y buscar que esa reunión se dé. Y si la apoya la Troika, en este caso la Troika la estaban conformando San Vicente, que es el país anterior, un país de presidencia pro tempore de CARICOM, más Colombia y Honduras, en este caso éramos la Troika. Estas reuniones se convocaron porque la Troika definió, y así lo dicen las normas de CELAC, y entonces se convocaron. Obviamente hay diferencias porque hay países que a veces no querían que se tocaran los temas, pero se convocaron conforme a reglamento. Entonces eso genera, pues, hay visiones diferentes y a veces en momentos o no, habrá momentos que no todos estemos de acuerdo. Y esos tal vez eran unos momentos un poco que fueron más complejos, pero como le digo, al final se logró, a pesar de las diferencias, llegar a discutir estas temáticas, y al final la CELAC en parte es para eso, para buscar mecanismos de entendimiento, de diplomacia, de mediación, de tratar de llegar a entendimientos, y también para que los países expongan sus preocupaciones sobre los temas de la agenda internacional. Entonces, como en cualquier foro internacional, a veces no todo
es la misma visión, como pasa en Naciones Unidas, como pasa en la OEA, como pasa en el SICA. No siempre todos estamos de acuerdo en lo que tenemos que estar. Para usted no cabe el término que la CELAC está dividida. No, como le digo, porque la mejor creo que muestra es esta reunión. O sea, se convocó, están presentes todos los países miembros, todos los países están en su proceso. No todos con los presidentes, pero con cancilleres u otro tipo de funcionarios. Pero no siempre están los presidentes en todas las reuniones. Es muy difícil, como le digo, tal vez encontrar que todos se encuentren en un momento, pero todos están pendientes, todos están participando. El resultado de esta cumbre, ya sea una declaración, ya sea lo que se logre, va a ser el consenso de los países. O sea, no va a ser más que los países concordemos y acordemos. Y como le digo, a pesar de las visiones muy diferentes que se pueden tener en muchos temas, pero lograr los temas de común acuerdo. Yo creo que eso es lo más importante, como le digo, mantener viva un mecanismo que nos permita a los países latinoamericanos y caribeños seguir trabajando juntos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, de las reuniones, de las 14 reuniones ministeriales que se realizaron bajo la presidencia por temporada, el tema del café. Por primera vez se realizó una reunión en Honduras sobre todos los ministros relacionados con agricultura y comercio y que se abordó el tema del café. Habían países que no son productores, porque hay países en América Latina que no son productores de café, pero también estamos de los grandes productores del mundo. Solo Brasil, Colombia y Honduras somos de los principales productores del mundo. Y entonces se logró concertar una posición conjunta para presentar una solicitud y una formal, digamos, dijéramos, queja ante un reglamento que la Unión Europea pretendía implementar sobre la deforestación y que iba a generar un impacto muy complejo, no solo en el café, sino en otros productos como el cacao. Aquí todos los ministros de los países latinoamericanos y caribeños de manera conjunta apoyaron este proceso y se logró que la Unión Europea con esta solicitud, porque la Unión nos da fuerza, se ampliara el término del plazo a un año. Entonces, claro, sí. Como le digo, hay temáticas que hemos abordado, se abordó el tema de energía, por ejemplo, es un tema que nos interesa a todos, independientemente del signo político de los países, la interconexión eléctrica en América Latina es muy importante, el tema de los desastres naturales se aborda, nos preocupa, hay países que tenemos diferentes vulnerabilidades, entonces, como le digo, hay una gran cantidad de temas, no solo son los temas a veces políticos que nos generan tal vez alguna diferencia, pero hay una gran cantidad de temas de cooperación que la CELAC ha impulsado. Hay reuniones de mujeres, de género, de violencia de género, preocupaciones sobre diversas materias que estamos trabajando. Aprovechando que somos anfitriones de esta 9ª cumbre en que se entregará la presidencia pro tempore a Colombia, ¿algún punto o dos puntos de agenda que Honduras ha pensado que hay que ponerlos en el debate de los presidentes? Bueno, como le digo, nos preocupa el tema de movilidad humana. Movilidad humana. Que migración, hasta en eso, mire, hay países que le llamamos migración, otros quieren que se le llame movilidad humana. Nos tenemos que poner de acuerdo, pues es parte de esto. Es un tema que nos preocupa el tema de seguridad alimentaria. Veremos si también hubo una reunión precisamente de ministros de Agricultura hace no mucho, que vino también con presencia de la FAO en Honduras, de todos los países caribeños y latinoamericanos. Y nos preocupa a todos el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, como le digo, veremos en las reuniones técnicas hoy se está definiendo cuáles serán los puntos. Y como le digo, al final, el día de la cumbre, los presidentes tienen la libertad de la sala de decir los temas que quieran decir. ¿Quién le dice que no a los presidentes? Así, tienen su libertad de exponer los temas que les preocupen, claro, a ellos en la cumbre y esa es la idea, ¿verdad? Pero fuera de la movilidad humana... No, como le digo, el tema de seguridad alimentaria, el tema de desastres naturales, el tema de energía. ¿Eso de los aranceles, canciller? Puede ser, no sé, como le digo, hay que ponernos de acuerdo porque el problema es que cada país lo maneja bilateralmente. Sí. Entonces, yo creo que probablemente no sea un tema en que nos vamos a meter como CELAC porque cada quien está llevando sus propias negociaciones. Por ejemplo, México logró una suspensión, Honduras está iniciando conversaciones con los Estados Unidos. Es un tema que ya veníamos hablando, que usted lo sabe, aquí lo discutimos una vez. Los Estados Unidos pidió que fuera el presidente Zelaya y con el señor Mauricio Claver, que es el enviado especial para América Latina de Casa Blanca y el Departamento de Estado. De hecho, ya habíamos hablado del CAFTA. Era uno de los temas de agenda de nosotros de entrar en una revisión y estamos trabajando directamente con ellos. Colombia está hablando directamente con los Estados Unidos sobre este tema. Entonces yo creo que hay temas que se manejan bilateralmente y otros que no. Y se demostró
cómo muchos países priorizan la relación bilateral y la negociación bilateral cuando Donald Trump amenazó a algunas naciones que no permitiesen que aterrizaran aviones militares estadounidenses, recuerda, con migrantes de sus respectivos países. Hubo diferentes visiones. Nosotros llegamos a acuerdos, yo creo que de manera muy positiva con los Estados Unidos. Nuestro interés, como lo decía la presidenta, nosotros vamos a recibir a nuestros compatriotas. Lo que queremos es que vengan de manera digna y ordenada y segura, y hemos venido trabajando, o sea, de hecho, hasta ahora no hemos vuelto a recibir vuelos militares, recibimos 5, siguen los vuelos civiles normalmente, y seguimos trabajando con los Estados Unidos. Yo me reuní con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la señora Noam, y como le digo, cada país tiene sus dinámicas propias. Los aranceles también hay diversidad. Honduras creo que a pesar de la complejidad en el mundo, el 10% es bajo. O sea, realmente hay países, por ejemplo, en el sudeste asiático, Vietnam creo que tiene 25 o 20 y pico por ciento, China tiene 35%. En la misma región latinoamericana hay diversidades de aranceles que se están aplicando. Entonces, a pesar de todo, también nos da una ventaja porque algunos países competidores de Honduras tienen aranceles más altos, pero tendremos que hablar con Estados Unidos, llegar a acuerdos y dialogar para encontrar puntos de consenso y buscar, obviamente, mantener el cero arancel. Esa es nuestra visión. Bueno, Donald Trump dijo, hay de aquellos países, dice, que respondan a los aranceles que hemos impuesto, como queriéndoles decir, quienes reaccionen de la misma manera a los aranceles que hemos impuesto, les va a ir peor. Y el puntito es que hay un sector privado en Honduras que dicen, no hombre, nos conviene eso del 10% de aranceles, porque hay países que se volverán menos competitivos y por lo tanto esa industria podría venirse para Honduras. Sí, como le digo, hay que revisarlo de manera integral. ¿Han pensado ustedes en reaccionar de la misma manera que Estados Unidos aplicando aranceles? Por ahora no, como le digo, porque al final una guerra comercial lo que provoca es inflación para los países. Digamos, este impacto, bueno, en Estados Unidos hay un gran debate interno por el precio al consumidor. La bolsa de Estados Unidos han caído enormemente porque veremos cómo reacciona el impacto en el consumidor americano de una gran cantidad de productos. Y cosas interesantes que pasan. Digamos, hoy leí una noticia temprano que se reunieron los ministros de Economía de China, Corea y Japón. O sea, para que vea que a veces las ideologías, porque están precisamente viendo cómo ellos tres enfrentan los aranceles de 30 y pico o 30% que le ha impuesto Estados Unidos a estos tigres asiáticos, a estos gigantes asiáticos. Entonces, como le digo, las dinámicas hay que estar muy pendiente de cómo funcionan. Y en el caso nuestro, como le digo, mantenemos una muy buena relación con Estados Unidos y de hecho también hay otros temas en la agenda, usted lo sabe, el tema de extradición, por ejemplo, que la presidenta y la candidata Rixi Moncada llegó a un acuerdo inicial, lo que después se respetó. Entonces, el nivel nuestro, como le digo, bilateral es muy bueno. Cada país latinoamericano y caribeño tendrá su propia relación y respetamos, como le digo, es un tema que tal vez no se maneje en agenda porque no habrá consenso, cada quien tendrá su propia dinámica política en el tema particular de los Estados Unidos. Bueno, de ahí un titular ya, por ahora Honduras no está pensando en imponer aranceles a los productos de Estados Unidos. Se intentará dialogar y negociar con Estados Unidos para volver al cero arancel, pero bueno, hay un sector privado poderoso, el de la maquila sobre todo, que dice, no es lo más conveniente, pero a nosotros nos favorece, porque a países competidores nuestros que les aplicaron un arancel del 20, 25 y todavía más, probablemente las industrias que están ahí, al volverse menos competitivas, se vienen a Honduras que tiene un arancel del 10%. Así es. Sí, así están las cosas. Edgar Soriano, después de la pausa comercial, porque miren, yo recuerdo las cumbres iberoamericanas, la trascendencia que tenían hace algunos años las cumbres iberoamericanas, donde participaba el rey de España, el presidente del gobierno, casi siempre todos los países de América, incluyendo Cuba. Cuba participó en esas cumbres iberoamericanas. De vez en cuando había un país resentido, un presidente resentido que decía no voy. Pero miren ustedes cómo estas cumbres han ido perdiendo ese efecto mediático. ¿Qué cumbre fue la última? Que solo estuvieron como 3 países. Ecuador. En Ecuador fue la cumbre iberoamericana. Sí, creo que solo estuvo el rey, el presidente de Ecuador y el presidente de Andorra. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan?
¿Y aquellas cumbres que promovía Estados Unidos o promueve Estados Unidos? La Cumbre de las Américas. ¿La Cumbre de las Américas? Bueno, hay países que no estuvieron. A nosotros no nos invitaron a las últimas dos. No, sí estuvimos, fue en Los Ángeles. Estuvimos en Los Ángeles. Pero no fue la presidenta, por un tema de una visión particular de no exclusiones. Y precisamente por eso nosotros aplicamos. Ahora se invita a todo el mundo, o sea, todos los que son miembros tienen que estar. Esa fue la de Los Ángeles. Y hubo una pues que después se cambió, que fue el tema del ALCA también, que quedó en desuso. O sea, depende, como le digo, la dinámica internacional es así. Lo importante, como le digo, es eso. Y vienen retos importantes. Colombia va a asumir la presidencia pro tempore y, por ejemplo, le tocará definir qué pasará con la cumbre Unión Europea CELAC, que tendrá que ser prevista hacer este año de jefes de Estado. Ya fue en Bruselas el año antepasado y ahora tocaría. Nosotros tuvimos reunión de cancilleres en el marco de las Naciones Unidas. Como le digo, que también eso es positivo. Nosotros realizamos 6 reuniones de cancilleres CELAC en el marco de las Naciones Unidas, de la Asamblea General en octubre pasado, que las presidí, tuve el honor de presidir la CELAC Unión Europea, CELAC China, CELAC India, CELAC Unión Africana, que primera vez se daba, y CELAC Turquía y CELAC con los países de cooperación del Golfo Pérsico. O sea, que la CELAC ha estado viva y se ha estado moviendo con estos otros organismos regionales mundiales y tuvimos reuniones de cancilleres y ahora le tocará a Colombia subir el peldaño y sería algunas de estas cumbres llevarlas a cabo a nivel de presidentes y obviamente, como le digo, la gran virtud, y lo reitero, de la presidencia pro tempore de la presidenta Xiomara Castro es mantener ese impulso y el interés de la CELAC de mantenerse junta a pesar, como le digo, de las diferencias. Y en la diferencia también está la riqueza, que lo decía el historiador Soriano. Y sobre eso vamos a hablar con Edgar Soriano, sobre lo que históricamente han representado estos foros, estas cumbres y las actuales herramientas como la CELAC de integración que tenemos en América Latina y el continente. ¿Qué te parece? Después de la pausa comercial. Sí. Una visión académica, pedagógica sobre las cumbres y la integración en el continente. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Nunca antes hubo una coyuntura regional tan propicia para que la CELAC ejerza liderazgo transformador. Este es el impulso que América Latina necesitaba para comenzar a caminar unida hacia un destino compartido. Donald Funes escribe: ¿podrán esos funcionarios públicos prosocialistas tener el valor de aceptar públicamente que alaban a las dictaduras de izquierda? Harold Alan Sánchez escribe que explique el señor por qué hay tanta pobreza en Cuba y que no vengan que es por el bloqueo, porque si hacen elecciones libres se termina el bloqueo. Eso todo el mundo lo sabe. Cari Ramos: la CELAC fortalece la unidad entre nuestros pueblos. Que Honduras sea sede es un reconocimiento al compromiso del gobierno con la soberanía y la justicia social. Y a través de WhatsApp, Renato: en el caso de la CELAC, un área que hemos trabajado unidamente todos los países ha sido seguridad alimentaria nutricional. Nos comprometimos en implementar en nuestros países un plan de acción, aumentar el comercio entre países vecinos, regionales y en toda Latinoamérica y el Caribe, además de fortalecer tecnología para adaptarnos al cambio climático. A la reunión de traspaso de febrero llegaron 27 ministros de Agricultura y el resto presencial. El alimento nos une a todos. Buen día, CELAC es gastos para Honduras, ya que no tiene ningún beneficio más que promover a los zurdos que no producen nada. Son algunas de las opiniones en ambas cuentas. Siga opinando. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Sobre estas cumbres como la de las Américas, la iberoamericana, la comunidad de estados latinoamericanos, pero el Grupo de Lima sigue constituido, ¿no? No igual, porque creo que no está conformado bajo ese mecanismo. Yo creo que eso fue la época anterior, ya no sigue, pues de hecho no se reúnen ni nada. El espíritu siempre ha sido la integración, licenciado Edgar Soriano.
Sí, sin duda. Mire, desde que nacen las repúblicas, acuérdese que una de las figuras más emblemáticas fue Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar fue aquel líder libertador, ¿verdad?, que se planteó la idea de que toda América estuviera unida. Sin embargo, pues empieza a evolucionar el tiempo y las décadas y se van descubriendo muchas posturas, sobre todo en el caso de Estados Unidos con su destino manifiesto, ¿verdad?, y todas las agresiones de mediados del siglo XIX, el filibusterismo, toda la doctrina Monroe, todo esto. Entonces yo creo que eso alertó mucho a ciertos sectores intelectuales. En el caso de Centroamérica, a principios del siglo XX existieron los que se llamaban los clubes unionistas, que aglutinaban a los intelectuales, que generalmente los intelectuales eran también los líderes políticos, ¿verdad?, en esa época, en la época de la era liberal. Entonces, ahí ese discurso era muy fuerte, ¿no? Ese discurso de denuncia de que una cosa era la integración y otra cosa era la injerencia o intentar hegemonizar o dominar o controlar los territorios de lo que era América Latina y el Caribe. Y esa historia también aparece España, que España estuvo divorciado de América Latina hasta la era liberal, vuelve nuevamente a España, se entablan las relaciones diplomáticas y por eso existió ese espacio donde venía el rey, ¿no? Sí. Que también se ha deteriorado bastante, porque en la actual coyuntura creo que vivimos en una época, ¿verdad?, donde están sucediendo cosas bastante rápidas, cambios, capacidad que tienen que tener los estados para adaptarse, y lo que decía el canciller, esa reunión que hubo entre Japón, China, Corea del Sur, eso demuestra de que siempre a lo largo de la historia van a existir esos espíritus, ¿verdad?, esas estrategias, porque al final el Estado es inteligencia, el Estado es estrategia para entablar sus relaciones diplomáticas. E intereses. Entonces, precisamente aquí quiero, con este tema que usted mencionaba hace un rato, el tema de la OEA. Creo que el problema de la OEA es que se sentía una posición muy del lado de Norteamérica, ¿no? Y eso se fue percibiendo todo el tiempo. Entonces creo que por eso precisamente ha sido un espacio ampliamente cuestionado, y precisamente la CELAC surge con ese espíritu de que era necesario generar un mecanismo de los países o sea, cuando hablamos de Canadá y Estados Unidos son potencias industriales, ¿verdad? Hay que entender, Estados Unidos es la primera economía del mundo, mientras que América Latina pues representa el 6%, ¿no?, del Producto Interno Bruto del global, ¿no? Entonces, creo que era necesario generar un mecanismo de todos estos países que están hermandados por su historia, por sus vínculos de liderazgo, por ser parte, ¿no?, de una región rica en recursos naturales, una región que debe de estar unida, y yo creo que la CELAC, a mi juicio, es para la América Latina y el Caribe quizás el mejor espacio que ha tenido en la historia republicana de estos países. Recuerde que estos países han pasado por una serie de dificultades, procesos de independencia violentos, golpes de Estado, ¿verdad?, dictaduras militares y todo lo que nosotros conocemos a lo largo de la historia. Y precisamente en esta época, que ya terminó la Guerra Fría del siglo pasado, pero que vienen nuevos retos en cómo generar relaciones diplomáticas. Yo creo que las posiciones de América Latina, y creo que el Estado de Honduras actualmente tiene esa posición, es estratégica. En primer lugar, tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo. La diplomacia tiene que prevalecer porque necesitamos construir la paz del mundo. Y la paz del mundo tiene mucho déficit después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que hay bombas atómicas, en que siempre existen conflictos regionales, existen lo que llamamos guerras mundiales focalizadas. El caso de Siria fue una guerra mundial focalizada, ¿verdad? Usaron un territorio, pero las grandes potencias estaban atrás. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que proteger. Entonces, que existan estos mecanismos, bien o mal, con todas las contradicciones internas que pueden haber entre los países, lo importante es lo que dice el canciller, que prevalezca el sentido común de la unidad de la región sobre cualquier conflicto. Y para eso son los foros, pues. O sea, nadie pretende que usted va a ir a un organismo y que todos piensan iguales, ¿verdad? Eso sería totalmente absurdo. Eso nunca ha existido en la historia del planeta. Lo importante es tener criterios y consensos que permitan a la región poder generar esos mecanismos de desarrollo, de protección de los derechos de la ciudadanía, de protección de nuestros recursos naturales. Como le mencionaba hace un rato,
América Latina es una de las zonas más ricas en recursos naturales. Aquí están las reservas de litio más grandes del mundo. Aquí tenemos las reservas de agua más grandes del mundo. Y ese es el futuro, el agua. Mira, Soriano, te interrumpo porque me estoy acordando de lo que Trump dijo hace 3 días. Bueno, dice, si tienen algo que ofrecernos, podemos negociar esos aranceles. Y lo que has dicho tú es por lo que se está peleando China, entre otros factores, Estados Unidos y todas las grandes potencias, por las tierras raras, y los minerales que son fundamentales en la construcción de cosas como esta que tengo en la mano, de estos aparatos que tengo en la mano. Es business. ¿Quién tiene la punta de tecnología con esos minerales que se encuentran en las tierras raras? Si así lo digo, bueno, si tienen algo que ofrecernos, pues ahí podríamos nosotros cambiar de parecer con los aranceles que hemos impuesto. Pero eso es lo más sorprendente, esa dinámica que tú dices, es la que nos tiene sorprendido a todos. ¿Cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial todos los líderes de Estados Unidos dijeron hay que romper aranceles? Bajar todas esas trabas que obstaculizan el comercio. Solo así los países pueden generar riqueza, mejorar las condiciones de vida de su gente y a la postre fortalecer la democracia. Estaba recientemente escuchando un viejo discurso de Ronald Reagan, con lo mismo que les estoy diciendo yo. Rompamos las trabas que impiden un comercio fluido. El otro discurso que les dije que estaba leyendo en la biografía oficial de Bill Clinton: en la medida que esas trabas arancelarias se disipen, en esa medida el mundo será próspero. Y en China, dice, habrá un valor agregado. Cuando la gente se mire viviendo en mejores condiciones, van a tener claro el concepto de democracia. Y puede ser que este modelo haga democrático a la China, decía Bill Clinton. Bueno, pero décadas después aparece Estados Unidos con un modelo contrario a lo que después de la Segunda Guerra Mundial promovía, sí. Imponer aranceles. Mira, están los acuerdos, Renato y Edgar, acuérdese, la época de Bretton Woods y todos los acuerdos que promovió el mundo comercial, el mundo del financiamiento, del Fondo Monetario. Y como le digo, es un cambio de época, o sea, después de la Guerra Fría vino el nuevo orden internacional, que era este orden comercial, de la gran globalización. Ahora creo que es un nuevo orden internacional que se está planteando y vuelve en cierta forma un nuevo proteccionismo. Y yo creo que también los tratados de libre comercio nos han dejado muchas lecciones y es algo que nosotros hemos planteado, digamos, como partido político. O sea, hay algunos elementos positivos, pero por eso nosotros planteamos el revisar CAFTA, por casos, por ejemplo, como el maíz blanco, como el arroz, que al final generaron que grandes sectores agrícolas, no solo en Honduras, sino en muchos países latinoamericanos, abandonaran el campo y provocaran movilidad social hacia ciudades, más pobreza y migración también externa. Entonces yo creo que todo, como le digo, genera revisiones y tal vez los grandes promotores de esta visión neoliberal ahora están cambiando porque también la composición de fuerzas, obviamente, este era un mecanismo también para que las economías más grandes pudieran ingresar en las economías más pequeñas con todo ese poder que tenían y con las que ustedes no pueden competir. Pero ahora esa misma dinámica comercial está afectando también a grandes países porque como el caso de China, China ahora le genera un gran problema porque es más competitivo que los Estados Unidos. Entonces todo eso provoca realidades y es a lo que yo creo que como países pequeños debemos tender. ¿Qué ganamos? Ahí decía una pregunta, ¿qué ganamos con esa cumbre? Decía, Honduras, ¿qué gana? Mire, yo creo que países pequeños deben ser más fuertes diplomáticamente. Y lo hemos visto, mire, países como Suiza tienen una gran fuerza, tienen sedes de Naciones Unidas, de organismos internacionales. Aquí en nuestro vecindario, ¿por qué es tan conocido Costa Rica? Y se le llama los poderes blandos. Usted no tiene armas nucleares, usted no tiene grandes ejércitos, usted no tiene grandes economías, pero tiene algo muy importante, tiene prestigio internacional. Y en la medida que usted logra un prestigio internacional, usted logra beneficios para su país. Si la presidenta Xiomara Castro tiene una buena relación con España, con el presidente de España, con la presidenta de México, con el presidente de Brasil, con el presidente, o sea, las capacidades de generar espacios comerciales a nuestros productos, a nuestros migrantes,
eso nos da ganancias. Entonces, ese liderazgo, esa dignidad es importante. O sea, recuperar esa imagen internacional es muy positiva para un país como Honduras, que no es un país grande, y en nuestra realidad nos genera esas posibilidades de diálogo, de posibilidades. Y yo creo que históricamente es la vez que, no solo en esta cumbre, que más mandatarios han estado visitando Honduras, que la relación diplomática también le sirve al país. Y para nuestros intereses, pues la búsqueda nuestra es buscar apertura para nuestros productos, más cooperación, más apoyo, más mecanismos de financiamiento, ingresamos a la CAF. Entonces, si esto se traduce en un buen manejo de los recursos internacionales, se cambia y llega a un desarrollo para nuestro pueblo. Me dice el dirigente obrero Carlos H. Reyes. Carlos H. Reyes, si tenemos tiempo para buscar una fotografía de Carlos H. Reyes, por favor, así rápido. Las centrales pueden proponer que los países de Centroamérica pongan impuestos a productos agrícolas e industriales que los protejan para desarrollar el mercado interno, revisando de esa manera el TLC. Eso lo pueden resolver en la reunión de la CELAC del próximo miércoles. Fraternalmente, Carlos H. Reyes. Carlos, pero fíjate que yo creo que ya el canciller ya respondió sin darse cuenta de este mensaje tuyo. Repito el mensaje de Carlos H. Reyes. Las centrales pueden proponer que los países de Centroamérica pongan impuestos a productos agrícolas e industriales que los protejan para desarrollar el mercado interno, revisando de esa manera el Tratado de Libre Comercio. Eso lo pueden resolver en la reunión de la CELAC del próximo miércoles, fraternalmente, Carlos H. Reyes. Bueno, esto sería reaccionar ante los aranceles impuestos por Estados Unidos. Y no descartes, Carlos, que venga Trump y diga, Honduras le puso aranceles a estos productos. Bueno, ¿cuál es el mayor arancel que aplicamos? 36, presidente, 40 le pusimos a un país pequeñito por allá. Aplíquenle a Honduras 40% de arancel. ¿Para qué decir? Yo creo que con estas señas, es decir, no se trata de creernos menos, se trata de la realidad práctica del comercio en este momento, hacia dónde va la mayor parte de productos de Honduras, hacia el nicho estadounidense, hacia el mercado estadounidense. Y tú te imaginas que venga Trump y diga, bueno, ya no le apliquen el 10% a todos los productos que importamos de Honduras, aplíquenle el 30%. Ahí sí ya no competimos con nadie, Carlos. Todo lo que tenemos se nos va para otro lado a buscar más beneficios, porque el empresario que invierte quiere un margen de rentabilidad. Si ya no lo tiene, si está operando con pérdida, seguro que mejor busca otro país donde no tenga ese arancel tan elevado que hipotéticamente nos impondría Estados Unidos si comenzamos a reaccionar aplicándole arancel a los productos que ellos nos envían. La reciprocidad es una posibilidad, pues obviamente es una posibilidad como país soberano aplicar medidas recíprocas, pero yo creo que la primera parte, como yo lo decía, Renato, y que es lo que la presidenta nos ha dicho, la primera parte es buscar el diálogo y buscar un entendimiento, y si se pueden revisar y mantener las condiciones en un diálogo bilateral con los Estados Unidos y, por ejemplo, volver al cero arancel y suspender esa medida del 10%, pues lo que vamos a buscar inicialmente. Yo creo que ese va a ser el mecanismo. Y es lo que están haciendo muchos países. De hecho, ya lo están haciendo México, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo. Y lo que le decía yo, entonces esa misma dinámica obedece a que creo que el tema probablemente no se hable en CELAC. O sea, porque cada quien está, no descarto, como le digo, que algún presidente pueda decir algo, porque lo puede decir, pero que sea un tema de consenso, que lo abordemos, no lo veo tal vez. Porque genera mucha fricción. Entonces, si hay algunos países que se oponen o están en desacuerdo, ya no va a haber un comunicado conjunto. Entonces, mejor, ¿qué hacen en esa cumbre? No sé cómo le digo, las decisiones son de consenso. Correcto. El consenso tiene sus beneficios, pero tiene también sus problemas, pues, porque a veces es una especie de minoría de bloqueo para abordar temas muy importantes. Pero al final es lo que han decidido los estados, o sea, es la norma del consenso. Podría ser a veces más positivo tener un voto y definir posiciones por mayoría, pero lo que se ha definido es consenso. Esa es la regla que existe por ahora en la CELAC.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Las fotos de este verano van a contar tu historia. Que cuenten la mejor. Vístete, brilla y captura cada momento. Carrión. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Escribe Walter, el gobierno lo ve como un triunfo diplomático, pero no es más que otro evento intrascendente. En lugar de abordar los aranceles de Trump, el discurso será irrelevante, en un foro también irrelevante. Es un insulto al país dedicar 636 policías por presidente. Jesús escribe, la CELAC menciona un tan solo argumento que sea de beneficio para el pueblo hondureño y que justifique la existencia de ese club de populistas. El problema no es que sean de izquierda, el problema es que se tapan la corrupción, se protegen entre sí. Son un clan de corruptos, escriben estos televidentes. Silvia Raudales, este modelo de integración da voz a los pueblos, no solo a los tecnócratas. Ana Sandoval, ver a líderes latinoamericanos reunidos en Honduras es motivo de orgullo. Marco Pérez, más allá del comercio podemos compartir conocimiento, historia e identidad común. No nos interesan los ñángaras en el país. Si ni aguantamos los que tenemos, peor con ñángaras importados, escriben los ciudadanos. Gracias por su opinión. Recuerda que puede hacerlo también a través del número de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Bueno, estamos en la recta final de Frente a Frente. Los grupos técnicos están definiendo hoy la agenda que los gobernantes debatirán el próximo miércoles. Mañana es reunión de cancilleres, este martes la reunión de cancilleres y la cumbre de los presidentes de la CELAC el próximo miércoles. 11 gobernantes, incluida nuestra mandataria, estarán en ese evento. ¿No costó mucho la presencia de Díaz-Canel? ¿O? No, como le digo, son países que afortunadamente están los presidentes. Es un gran honor para nosotros recibir a todos los mandatarios de América Latina y el Caribe. Yo creo que esto refleja algo importante, a pesar de los que se oponen obviamente a todo, pero yo creo que, mire, pasar de un presidente juzgado en Estados Unidos por narcotráfico a que 11 mandatarios de países latinoamericanos vengan a Honduras y se recupere una imagen institucional de la figura de la presidencia de la República y del país, yo creo que es muy positivo. Si lo pusiera en términos más mundanos, diría, mire, como que hagamos aquí una Copa de América y que vengan todos los países de América Latina y el Caribe a jugar fútbol. Honduras será un gran honor, entonces es un gran honor recibir a mandatarios y delegaciones de 33 países latinoamericanos y caribeños. Honduras por primera vez en la historia. Es un gran honor para nosotros atenderlos en nombre de la presidenta Castro y, como le digo, refleja esa dinámica de estar presentes en el mundo y que Honduras tenga un lugar importante en el concierto de las naciones. Edgar Soriano, tus reflexiones finales. Bueno, en realidad debemos de estar contentos, ¿verdad?, que se realice una cumbre histórica. Nunca en la historia del país hemos tenido tantos presidentes reunidos de la región y eso pues es un mensaje positivo de que tanto Honduras como la región tienen que trabajar para generar esos mecanismos colaborativos y de cooperación entre todos los países para enfrentar los retos de esta época. Vivimos una coyuntura bastante compleja y por tanto se necesitan decisiones de las naciones, aplicar la diplomacia como debe de ser y yo le diría a las personas que están cuestionando que se realice esta cumbre que no tergiversen las cosas, ¿verdad? Lo que tenemos en este momento es una cumbre de la CELAC, ya aquí se explicó, el canciller lo explicó perfectamente en qué consiste la CELAC y por qué es importante. Entonces debemos de aplaudir que la Presidenta de la República reciba a todos estos presidentes y que sean 11 presidentes de los 33 países que conforman este organismo, que participen y los 14 cancilleres que van a estar presentes y todas las delegaciones de los 33 países, demostrando de que para el país es positivo, porque hay un reconocimiento de que hay un Estado en Honduras que trabaja en pro de generar estos espacios, que trabaja para afrontar
esos desafíos como el tema de la migración y otros temas importantes que van a estar en la agenda. Correcto. Estas son las delegaciones que van a participar. Por favor, si las podemos incluir en pantalla, tenemos unos 2 minutos. El presidente Leslie Bortrair de Haití, que ya está presente en el país, el primer ministro Marc Philippe de Guyana, el presidente Yamandú Orsi de Uruguay estará, el presidente Raúl González de San Vicente y las Islas Granadinas, el presidente Guillermo Díaz-Canel de Cuba, el presidente de Colombia Gustavo Petro, su homólogo de Bolivia Luis Arce Catacora, el de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, el de Guatemala Bernardo Arévalo, la de México Claudia Sheinbaum. También estarán presentes el canciller Iván Gil Pinto de Venezuela, el canciller Josep Andal de Granada, el canciller Camina Johnson Smith, es la canciller, ¿verdad? La canciller Camina Johnson Smith de Jamaica, el canciller Bruno Eduardo Rodríguez de Cuba, el canciller Frederick Stephenson de San Vicente y las Islas Granadinas, el canciller de Guatemala Carlos Ramiro Martínez, el canciller Vince Henderson de la Mancomunidad de Dominica, el canciller o la canciller Celinda Sosa Lunda de Bolivia, el canciller de Costa Rica Arnoldo André Tinoco, el de Brasil canciller embajador Mauro Vieira, el canciller Mario Lubetkin de Uruguay y también la canciller de Colombia Laura Sarabia. Todavía hay ahí abajito, pero ¿o no le salió? Bueno, no, no me salió. Y el de Haití también. Ah, el de Haití también. Los presidentes que no vienen. Nicaragua también el canciller. Ah, el canciller de Nicaragua también viene. El canciller de Nicaragua también viene. O sea, será una cumbre concurrida. 11 gobernantes, incluida la presidenta Xiomara Castro. Ya es una cumbre de éxito. Cancilleres y otro tipo de delegaciones. Pero los que no vienen con el presidente, vienen con sus cancilleres, la verdad que... Y vienen 5 vicecancilleres también más adicionales de otros países. Gracias canciller. Gracias y éxito, que sea una reunión de éxito. Todo está preparado, hace 2 meses comenzó a prepararse esta reunión. Hay que tener tolerancia con el bloqueo de calles, se trata de muchas delegaciones que están aquí y queremos la máxima seguridad para ellos. Ese camino también, esa calle entre Palmerola y Tegucigalpa. Se hizo teletrabajo de gobierno para evitar el congestionamiento y también con las escuelas. Escuelas y colegios. Sí, correcto. Así es, que tengan éxito en esta reunión. Es Honduras la que está de por medio. Edgar. Renato. Gracias. Gracias.